Es una tradición pensar que el día de Yom Kippur se cierran las puertas del cielo, abiertas desde Yom Teruah para recibir el arrepentimiento de quienes anhelan ser limpios y reconciliados con el Padre. Cuando suene el gran chofar el día de Yom Kippur, los nombres de quienes tuvieron este día de arrepentimiento y aflicción estarán inscritos en el libro de la vida. Sí, el mismo Dios, el Padre, nos dio un día especial para dedicarlo a la revisión de nuestra relación con Él y pedir perdón por nuestros pecados. Este es el día en que su oído estará atento a nuestro clamor. Por ser el día más solemne del calendario bíblico, ha sido llamado el Gran Día. La Santa Convocación del Padre incluye que sea un día en que afligimos nuestro cuerpo con ayuno, un día de reposo donde están solo Dios y tú. 3 veces fue ordenado el ayuno. Levítico 16 versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Levítico 23 versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Números 29, versículo 7. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. En la Biblia hay 3 días específicos donde el chofar suena de manera especial. El primer toque de chofar asociado al día de Pentecostés. El día de Yom Teruah con el último toque del chofar o la última trompeta, y el día del gran chofar, el día de Yom Kippur. En Yom Kippur suena la trompeta conocida en hebreo como el chofar agadol. Al sonido de este chofar se refiere Isaías 27 versículo 13. Acontecerá también en aquel día, que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Adonai en el monte santo, en Jerusalén. El libro de la vida es abierto en Yom Teruah, y durante los 10 primeros días del séptimo mes del calendario bíblico, desde Yom Teruah hasta el día de Yom Kippur o día de la expiación, el libro está abierto para que nuestros nombres sean inscritos. Lucas 10 versículo 20. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Apocalipsis 20 versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Este día, comienza el día ordenado por el Dios eterno para ponernos en paz con Él. Es un día de ayuno, de oración, de reflexión. Pero es también un día cargado de un significado muy interesante para estudiar. Es el día de la unión con Dios. El texto bíblico fija al día de Yom Kippur como ley eterna, en todo lugar y época, como día en el que el Creador perdonará a ustedes, para purificaros de todas vuestras impurezas, frente a Dios, purificaos. Este es el día en el que todo creyente en el único Dios verdadero puede llegar a los niveles más altos de pureza y unión con el Creador. Esto se manifiesta en las diferentes características del día. Primero está el hecho mismo de que en este día Dios perdona todos los pecados cometidos por el hombre, es el factor que permite la máxima unión con el Creador y el alcance del máximo nivel espiritual de la persona. Isaías 59 versículo 2 dice: Vuestros pecados dividen entre ustedes y vuestro Dios. Al quitarse esta división y barrera, se permite llegar al Creador. Por supuesto, en Yom Kippur Dios perdona solo a aquel que se arrepiente de su pasado y decide firmemente conducirse, de ahora en adelante, de acuerdo a los mandamientos del Creador, estipulados estos en su Torá. Por otra parte, también es un día en el que todo creyente se encuentra por encima de las necesidades y placeres materiales como comer, beber y demás abstenciones del día. Como dice el entendimiento bíblico, no comen, no beben, visten de blanco y están dedicados al servicio del Creador cual si fueran ángeles. Es el único día del año en el cual se ingresaba al Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, el Santa Santorum, el lugar más sagrado de la tierra, que se encontraba en el gran templo de Jerusalén, donde estaba latente la presencia de Dios. El Kodesh HaKodashim,
vedado a todo ser viviente durante todo el año, incluso los seres celestiales no podían ingresar en él, se abría en el Yom Kippur para que el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, ingresaba, a solas, con el Creador, en un nivel de unión donde no existen extraños ni ajenos. El estudio nos permite explicar la diferencia entre el perdón, al que todo creyente verdadero se hace acreedor con su arrepentimiento durante todo el año, y la fuerza especial residente en la celebración de Yom Kippur. Hay 3 niveles de unión entre cada creyente y su Creador. El primero es la unión lograda por medio del estudio de la Torá y el cumplimiento de los mandamientos. Sin embargo, esta unión puede ser quebrada, ya que cuando el hombre deja de estudiar Torá y transgrede la voluntad del Creador, al no cumplir sus preceptos, corta su lazo de unión con Dios. En el segundo, la unión lograda por medio de la Teshuvá, que es el arrepentimiento y el retorno a Dios. Teshuvá, el arrepentimiento une al creyente con su Creador más profundamente que cualquier otra cosa, ya que posee la fuerza de unir aquellos sectores donde el hombre cortó su lazo, al transgredir los mandamientos y se reencausa hacia la obediencia. El hecho en sí, de que el creyente se sienta molesto, le duela y se arrepienta por haber transgredido la ley de Dios, muestra que, a pesar de haber roto su lazo con el Creador, en un nivel más profundo de su alma, sigue todavía ligado a Dios. Pues como dice un viejo dicho hebreo, Israel, aunque pecó, sigue siendo Israel. Sin embargo, en este nivel el pecado tiene peso todavía, solo que el arrepentimiento lo limpia. Más elevada aún es la unión a la que se llega en esta santa convocación. Y también está la unión entre Dios y sus escogidos en el día de Yom Kippur. Es sabido que la esencia del alma de un verdadero creyente en Dios, que es aquel que guarda los mandamientos, está totalmente unida a Dios, en una unión inseparable. En realidad, es como si fueran una sola cosa. Este nivel de unión es indestructible, y ningún factor del mundo, incluso el pecado, puede hacer mella en ella. Resulta entonces que en la esencia del alma propiamente dicha no existe el pecado. Si el creyente retorna a Dios en Yom Kippur en completo arrepentimiento, puede llegar a ese nivel de unión con el Creador, en el cual su alma nunca estuvo separada de Él, de manera que la anulación del pecado y la impureza será total, ya que en este nivel nunca hubo impurezas. De aquí, que incluso aquel que retornó antes de Yom Kippur, vuelve a retornar en Yom Kippur, ya que la Teshuvá de Yom Kippur lleva a un nivel de unión con el Creador, superior a todo. Esta unión se pone de relieve en especial durante el ayuno y la oración de este día sagrado, cuando el creyente va a los pies de Dios con el alma afligida, sin haber comido y con la conciencia de haber pecado contra Dios, y es ahí, en este momento de oración estando en ayuno, cuando el creyente despierta de su letargo espiritual, en ese momento de Yom Kippur justamente, el momento de mayor debilidad física, es ahí, cuando surge la expiación y el alma del creyente y el alma de Dios fortalecen. Su unión y el hombre tiene un nuevo comienzo ante su Señor y Dios. La celebración del día de expiación era el único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar más íntimo y secreto del tabernáculo. Hebreos 9 versículos 6 al 7. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Durante el ritual el sumo sacerdote aparecía 3 veces delante del pueblo, y en las 3 ocasiones recitaba una confesión para que todos la escucharan. 1. Por sí mismo. 2. Por los levitas. 3. Por todo el pueblo. Y era la única oportunidad donde se proclamaba el nombre del Eterno. Hoy con Yeshua, el Mesías, tenemos entrada al lugar santísimo. Pero se perdió el temor a Dios. La ignorancia de la fiesta ha hecho que el perdón de pecados sea algo ligero, sin importancia para los creyentes de hoy en día. Esta es una fiesta solemne, considerada por muchos como el día más sagrado que marca la Biblia. ¿Y qué es lo que sucede? Que el cristianismo sigue las normas católicas y desechan esta celebración, despreciando así la santa convocación que Dios hace para aquellos que dicen creer en Él. Porque los dogmas modernos de la religión te dicen que tú ya no tienes que guardar nada, ni obedecer nada.
La oración en el servicio de las altas fiestas declara: en Yom Teruah es inscrito y en Yom Kippur es sellado. ¿Quién vivirá y quién morirá? ¿Quién morirá en su momento predestinado y quién no en su momento predestinado? ¿Quién por agua y quién por fuego? ¿Quién por espada, quién por bestia, quién por hambruna, quién por tormenta? Si los creyentes lloraran lágrimas de arrepentimiento en Yom Teruah, cuando todos los acontecimientos del año siguiente son decididos, no tendríamos que llorar lágrimas de dolor durante el año. Es difícil llorar lágrimas de arrepentimiento. Lo que hicimos a lo largo del año en relación a Dios, a nuestros prójimos y a nosotros mismos puede no haber sido ejemplar. ¿Pero fue realmente tan malo? ¿Sientes una punzada de culpa cuando recuerdas haberle hablado duramente a alguien? ¿Pero debería derramar lágrimas por pequeñas transgresiones como esa? La palabra techuvá, usualmente traducida como arrepentimiento, significa volver. Se supone que debemos volver a Dios y a una versión mejorada de nosotros mismos. El término está cargado de ironía, la mayoría de nosotros ni siquiera ha estado cerca del nivel espiritual al cual aspiramos retornar. Techuvá no significa un cambio de estilo de vida repentino, sino que un cambio de dirección decidido. Si yo estaba avanzando hacia el sur, ahora doy la vuelta y tomo mis primeros pasos seguros hacia el oeste. Techuvá implica hacer un plan concreto para llevar a cabo el cambio en pequeños, pero firmes incrementos. El término en español arrepentimiento implica que soy un pecador despreciable, repugnante a mis propios ojos y a los ojos de Dios, deshonrado por mis acciones. La verdadera actitud bíblica hacia la techuvá no es la de que malvado soy por haber hecho eso, sino que ¿cómo alguien como yo pudo haber hecho algo así? La techuvá es una afirmación, no un rechazo, de quienes somos en el nivel más profundo. En vez de ser caracterizados por nuestras bajas acciones, repudiamos nuestras bajas acciones al no ser dignas de las almas sagradas que intrínsecamente somos. Lloramos en Yom Teruah y en Yom Kippur cuando reflexionamos en lo que podríamos haber sido, cuando comparamos nuestro potencial majestuoso a nuestra pobre realidad. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser espiritualmente grandioso, de lograr a la perfección nuestra misión única en este mundo, de valerosamente llegar a cumplir nuestros desafíos y de reparar nuestros defectos con destreza. En las altas fiestas, reflexionamos en la visión perfeccionada de nosotros mismos y lloramos por la mediocridad que permitimos. En su lugar, aprendamos pues, a visualizar lo que se llama el máximo potencial del ser. Esta es la imagen perfeccionada de mí mismo en todo detalle. Mientras que cada uno de nosotros tiene un máximo potencial único, la Biblia define la forma general del máximo potencial de un hijo de Dios. No habla mal de otros, no avergüenza a otros, no afligir a otros con palabras o acciones, respeta la propiedad de los otros, controla las pasiones perjudiciales, honra a sus padres, ser escrupulosamente honesto en los negocios, etc. Los pecados por los cuales hacemos techuvá en Yom Teruah y en Yom Kippur son las instancias en las cuales no alcanzamos nuestro máximo potencial. Una palabra para pecado en hebreo es ge, que significa fallar el objetivo. La disparidad entre nuestro máximo potencial y nuestra realidad actual impulsa nuestra techuvá sincera. Yom Kippur tiene repercusiones en todos los aspectos de nuestra vida. En el pasado. En 1312 a.C., siendo el año hebreo 2449, Moisés bajó del monte Sinaí con el segundo juego de tablas, haciendo ver que Dios había perdonado al pueblo por el pecado del becerro de oro. Desde entonces, ese día se convirtió en Yom Kippur, el día del perdón, en el que el alma de una persona es purificada de transgresiones. Más adelante en el libro de Levítico Dios lo establece como una santa convocación, o sea, una celebración a la que Él mismo está invitando. En el presente, el día de expiación, celebrado el 10º día del 7º mes del calendario hebreo, 10 días después de la fiesta de las trompetas, es la única convocación que no es una celebración en sí. Esta convocación, considerada también un día de reposo, es un día donde el pueblo se reúne en ayuno para implorar la misericordia y el perdón de Dios por los pecados cometidos en el futuro. Este es un día de expiación y limpieza.
proféticamente, mira al día futuro de expiación inmediatamente luego del retorno de Yeshua. Esto se describe posteriormente en el capítulo 25 del libro de Mateo. Yeshua nos dice que después que Él regrese, Él establecerá su trono y juzgará a las naciones. Aquellas naciones e individuos que se volvieron a Dios serán bienvenidas a su reino. Aquellas naciones e individuos que no se arrepintieron serán echados de la vida en el reino. Tiene sentido que este decreto ocurrirá en el mismo día de algún futuro Yom Kippur. Físicamente, el primer paso hacia el arrepentimiento es el ayuno. Minimizamos nuestros placeres físicos, las cosas que generalmente creemos que nos hacen disfrutar de la vida. En cierto sentido esto es hacer duelo por la pérdida, pero también nos ayuda a reordenar nuestras prioridades, a quitar lo secundario y a entender la esencia de la vida. Al negar lo físico reconocemos que, en esencia, somos personas espirituales. Después, cuando ya hemos absorbido este mensaje básico, podemos hacer el duro trabajo del arrepentimiento. Podemos analizar con cuidado nuestro comportamiento y encontrar lo que hicimos bien y lo que necesita ser mejorado. El primer paso es conocerse a uno mismo, observar más allá de las comodidades y las superficialidades en las que tan a menudo nos encontramos sumergidos y darnos cuenta de quiénes hemos sido en realidad. Moralmente, el arrepentimiento no solo implica introspección y crecimiento, implica también reparar. Significa enfrentar a quien has defraudado y esto incluye también a Dios para pedirle perdón y enmendar la relación. Reconocer, ante Dios y ante nosotros mismos, en donde nos hemos equivocado en nuestra vida no nos disminuye, sino que, por el contrario, nos da la sabiduría y fortaleza para poder crecer y mejorar. Por otra parte, cuando se le pide perdón, un hijo de Dios está obligado a perdonar. Este puede ser el acto más difícil de todos. Después de todo, podemos haber sido gravemente heridos, en cuerpo, mente o alma. Perdonar es equivalente a ejecutar una función divina. Deja a quien te ofendió libre de culpa y Dios hará lo mismo cuando tú le pidas perdón a Él. Espiritualmente, en esta fecha Dios ya ha revisado su libro de la vida para ver quiénes son los que han de estar escritos en él. Que tu nombre aparezca ahí escrito y que en aquel día el Mesías te dé la bienvenida a su reino diciéndote, venid, benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Chag Sameach Yom Kippur.